Con esta enseñanza deseo culminar esta serie, la cual he titulado Las obras del Espíritu Santo. Antes que nada, deseo agregar que el poder del Espíritu Santo radica precisamente en que podemos activarlo en cualquier lugar que nos encontremos por medio del don de lenguas. Este es el único don que no estaba presente en el Antiguo Testamento, pues fue dado exclusivamente a la Iglesia en el día de su nacimiento. El don de lenguas es un don exclusivo para los creyentes. Todos los otros dones estaban presentes en el Antiguo Testamento de una u otra manera. Todos los dones del Espíritu de los cuales nos habla 1 Corintios 12 ya estaban visibles en el Antiguo Testamento, con la excepción del don de lenguas. El don de lenguas es el único don que no estaba manifestado en el Antiguo Testamento. Si bien encontramos pasajes donde ya se vislumbraba su promesa, pero nunca fue practicado, porque no podía hacerlo bajo la ley. Este es el único de los 9 dones que no se hizo visible en el Antiguo Pacto, pues estaba reservado para la Iglesia. ¡Qué privilegio tenemos hoy en día!, ¿verdad? Es un verdadero privilegio que nosotros, los creyentes, podamos practicarlo. El apóstol Pablo, en Efesios 6:18, lo formula de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo se refiere aquí a la oración y súplica en el Espíritu, lo cual es nada más ni nada menos que hablar en lenguas. En este pasaje hay algo muy interesante que no se ve a simple vista. Si observamos esta frase en el original griego, encontraremos que él utiliza aquí el artículo definido. Cuando él dice en el Espíritu, se está refiriendo a la preposición y al artículo determinante o definido. Preposición denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado por el verbo al que se refiere. Artículo definido es la palabra que funciona como un determinante o identificador del sustantivo. Eso quiere decir que es así y no de otra manera. Dicho en otras palabras, este no es un tipo de oración entre otras varias opciones, sino que es la oración por excelencia. Por esa razón es que el idioma griego utiliza este modo de expresión. Dicho sea de paso, nuestras traducciones al español también lo indican de esa manera. La nueva traducción de Ginebra lo formula todavía más concretamente: dirígete a Dios siempre y en todas partes, con oraciones y súplicas, guiado por el Espíritu Santo. No atenúes tu vigilancia, sino aboga con perseverancia y ahínco por todos los que pertenecen al pueblo santo de Dios. Orar en el Espíritu, tal como aparece en muchas traducciones, equivale a ser guiado por el Espíritu Santo. Esto es algo bien concreto. He decidido titular esta enseñanza Adelantados y no rezagados. Adelantados y no rezagados. Pues si somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos siempre adelantados, porque conocemos o sabemos las cosas de antemano. Hoy deseo demostrarte que la oración en lenguas te mantiene adelantado y nunca rezagado o quedado atrás. Con la oración en el Espíritu llevamos la delantera y no estamos retrasados. Por esa razón, esta es la oración por excelencia. La intención principal del diablo en el tiempo actual es destruir a los creyentes por medio del cansancio y el agotamiento. Es triste observar tantos creyentes en el cuerpo de Cristo, quienes están agotados y sin fuerzas hasta el punto de llegar hasta la astenia total. Es que nunca ha sido el plan de Dios para sus hijos. Si estamos agotados y sin fuerzas a causa del ministerio que ejercemos para Dios, entonces debemos dejar de hacerlo. Dios no desea esto para sus hijos.
Si aquello que hacemos para el Señor, independientemente de cuál sea dicho ministerio, nos está conduciendo al agotamiento y nos es dificultoso y pesado, debemos dejar de hacerlo. Dios nos ha dado dones para ponerlos a su servicio y para que tal ministerio nos proporcione beneficios y bendiciones. El ministerio para el reino de Dios es para bendecirnos a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor, especialmente a los miembros de nuestra familia. El ministerio debería ser provechoso para nuestra salud, para nuestros queridos, para nuestras relaciones interpersonales. Si esto no es así, si nos va carcomiendo las fuerzas y desgastando, debemos tomar medidas de inmediato. Esta no es la voluntad de Dios para sus hijos. Él desea que lo que hacemos para su reino nos proporcione gozo, nos haga florecer, nos haga ver nuevos horizontes, nos lleve a descubrir nuevos dones o capacidades en nosotros mismos. El ministerio para el reino de Dios tiene como finalidad que seamos refrescados y revitalizados, pero de ninguna manera que nos lleve al agotamiento y estrés. Este es el plan de Dios para sus hijos. Esta es su voluntad. Debemos poner atención en descubrir cuál es la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando encontramos su plan y andamos en él, todas las cosas se acomodan en el lugar correcto. Pero como dije antes, la estrategia principal del diablo contra los creyentes en este último tiempo es hacer que se pierdan las fuerzas para llegar al agotamiento, para dejarlo fuera de combate. Vamos a considerar el pasaje que se encuentra en Daniel capítulo 7. Allí en el versículo 25 leemos lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto se refiere al tiempo de la gran tribulación, y esto es lo que hará el anticristo durante ese periodo de tiempo. Él habrá de agotar, extenuar y cansar a los creyentes. Este será su plan principal. Esto es lo que hará con los creyentes durante el tiempo de la gran tribulación y mientras nosotros, como Iglesia de Cristo, ya no estemos sobre la tierra. Pero observemos ahora lo que el enemigo hace bajo la ley. Para ello vamos a considerar el pasaje de Daniel 9, 20 y 21. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, estando yo muy cansado, como a la hora del sacrificio de la tarde. En las traducciones en inglés dice, estando yo completamente extenuado. ¿Por qué razón estaba Daniel tan cansado y extenuado? Por la continua confesión de sus pecados y los de su pueblo. Esta tarea le llevaba al completo agotamiento. Esto era así en el Antiguo Testamento, bajo el pacto de la ley de Moisés, y la meta principal del diablo en todo esto era hacer cansar y agotar al pueblo de Dios. Si este ya era el propósito del enemigo en el antiguo pacto, tal como lo atestigua Daniel aquí, quien estaba completamente extenuado a causa de la continua tarea de confesar los pecados, ¿y cómo habrá de hacer también con los que crean en Dios durante el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no esté sobre la tierra? ¿Qué te parece que trata de hacer hoy en día? Exactamente lo mismo que antes.
El enemigo ya intentó agotar a los creyentes en el pasado, también lo habrá de hacer en el futuro, y como no podría ser de otra manera, lo hace también en el presente. En estos últimos días de la dispensación de la Iglesia, antes del arrebatamiento, el diablo trata de cansar y extenuar a los creyentes para llevarlos al punto del agotamiento total. Pero vamos a ver ahora lo que el Señor hace. Permíteme darte una perspectiva espiritual de algo que generalmente hemos visto siempre de otra manera. Hasta ahora siempre habíamos pensado que el diablo hace con nosotros lo que le da la gana, y entonces nosotros le pedimos a Dios que haga algo para contrarrestar eso. Sin embargo, la cuestión es exactamente al revés, pues Dios es quien primero hace algo y eso provoca la reacción del diablo. Nunca es el diablo quien hace algo primero y Dios quien le corre detrás para deshacer su obra. Si pensamos esto, entonces tenemos un concepto equivocado acerca de nuestro Dios. Las cosas son exactamente al revés. Siempre es Dios quien primero hace algo, y a causa de eso reacciona el diablo. Dios es el que lleva la delantera y no el que anda corriendo detrás del diablo. El enemigo intenta con todas sus fuerzas agotar a los creyentes como reacción en contra de la promesa que Dios les ha dado en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La razón por la cual el espíritu del anticristo actúa sobre los creyentes con cansancio y agotamiento es porque primeramente Dios les prometió tiempos de refrigerio desde su presencia. Aquí vemos claramente que el diablo actúa como reacción a lo que Dios ya hizo. Permíteme mostrarte ahora un ejemplo práctico. Hace 5 años atrás, cuando comenzamos con la construcción de nuestro nuevo templo, el diablo se enojó sobremanera. En el año 2009, el Señor nos había mostrado que íbamos a estar en este lugar, y nosotros actuamos de acuerdo a aquella visión. Él nos había mostrado claramente los pasos que debíamos dar, y nosotros actuamos consecuentemente. En aquel momento, en medio de aquella enorme empresa de fe a la que nos habíamos abocado, perdimos más de la mitad de la iglesia. Todos, como iglesia local, habíamos recibido una clara visión de parte del Señor. Pero al comenzar a llevarla a la práctica, el diablo se enojó de tal manera que nos robó la mitad de los creyentes. Muchos de vosotros que estáis aquí hoy saben que lo que estoy diciendo es verdad, porque estuvieron presentes y experimentaron esta división. Sin embargo, a pesar de los momentos duros que pasamos, hoy tenemos la victoria, pues el Señor nos ha otorgado crecimiento y bendición en todos los niveles, no solo en cantidad, sino también en calidad. El Señor ha añadido muchos preciosos hermanos a nuestra congregación. Actualmente asisten a las reuniones muchas más familias que antes. Hoy en día contamos con un grupo mucho más grande de niños. Porcentualmente, hoy tenemos muchos más creyentes maduros de los que teníamos antes. El liderazgo está compuesto por 3 pastores, mientras que antes estaba yo solo. Como dije antes, el crecimiento y la bendición han aumentado considerablemente. Aquellos momentos difíciles que pasamos hace 5 años atrás fueron la consecuencia de la reacción del diablo con respecto a lo que Dios deseaba hacer en nuestro medio. Dios no es quien reacciona a lo que el diablo hace. Dios no es quien va arreglando las cosas que el diablo desbarata, sino que es a la inversa. Antes de que el diablo causara una división,
misión en la iglesia, Dios ya nos había dado la promesa y la visión de lo que ahora estamos viviendo. Si todos aquellos que nos abandonaron hubiesen permanecido entre nosotros, hoy en día tendríamos que celebrar más reuniones por domingo para poder albergar a todos, dado que, de otra manera, no alcanzaría nuestra capacidad edilicia. Por eso, repito, no es Dios quien reacciona a lo que el diablo hace, sino que es a la inversa. ¿Comprendes lo que hoy estoy tratando de decirte? Creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva teológica en cuanto a este aspecto. Dios es quien actúa primero. Él es quien lleva la delantera. La próxima vez que seas atacado con enfermedad, debes darte cuenta que Dios ya proveyó tu sanidad de antemano. En la historia de la creación ya podemos observar este principio. El diablo, antes de convertirse en diablo, era Lucifer, un querubín resplandeciente, y estaba ungido, y tenía un lugar de privilegio cerca del trono de Dios. Él estaba en la parte más alta de la jerarquía angelical, por encima de todos los demás ángeles, que poseía enormes privilegios. Sin embargo, a pesar de su belleza extraordinaria y su posición privilegiada, cayó en pecado. El diablo, en toda su perfección, tenía una capacidad que nosotros no poseemos. Él podía decidir oponerse a la santidad divina. Como dije, nosotros los creyentes no tenemos esa capacidad. Nosotros hemos sido justificados y santificados por medio del nuevo nacimiento. Por lo tanto, no podemos oponernos a esta posición que nos ha dado Dios. Aun si decidiéramos darle la espalda a Dios para vivir una vida en el lodo del pecado, seguimos siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad de decidirnos en contra. Nosotros no poseemos la capacidad de oponernos a lo que Dios ya hizo. Lucifer podía decidir oponerse a la santidad divina y así lo hizo. Nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser posible que un ser creado tan perfecto decida pecar deliberadamente? Precisamente dentro de esa perfección estaba involucrada dicha capacidad. Lucifer fue un ser creado. Nosotros, en cambio, por medio del nuevo nacimiento en Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas. Allí radica la diferencia. La nueva creación en Cristo está por encima de la creación. Nuestra posición como creyentes en Cristo Jesús es superior a la que tenía Adán creado como ser humano normal. De allí pues, nuestra posición en Cristo es superior a la que tenía Adán en un principio. Adán fue creado, pero nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Nosotros, los creyentes, fuimos hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Dado a que Él es el primero de esta nueva creación, nosotros no podemos volverlo atrás. Por lo tanto, no tenemos la capacidad de decidirnos en contra. Después de haber nacido de nuevo, la única capacidad que tenemos es decidirnos a vivir una vida apartada de Dios, pero eso no altera nuestra posición espiritual como justificados y santificados en Cristo. En otras palabras, después de haber aceptado a Cristo como Salvador personal, no podemos volver las cosas atrás. Es posible que te hagas la pregunta, ¿qué sucede con aquellos que después de haber aceptado a Cristo viven una vida sumida en el pecado y hacen todo tipo de cosas malas? Estas personas que deliberadamente se deciden a vivir ese tipo de vida corren el peligro de partir de este mundo antes de tiempo. Esta es precisamente la táctica del enemigo, dado a que a él le espera la muerte. Intenta llevarse consigo la mayor cantidad de gente posible.
Todos aquellos que le entregan su vida a cambio de prestigio, brillo y fama, pierden su vida demasiado temprano y de una manera bastante trágica. Él mismo primero los catapulta a la fama y la gloria, y luego los conduce a la misma muerte. El diablo no tiene nada de bueno en sí mismo. Por esa razón, toda aquella persona que le entrega su alma a cambio de fama y gloria, habrá de ser usada por él por un espacio de tiempo determinado, pero a la corta o a la larga habrá de ser eliminada por él. Nosotros, los creyentes, le damos la gloria al Señor, pues a él le pertenece toda la gloria y la honra. Esto es humildad y lo demás es orgullo. Toda persona que se jacta de la fama y la gloria es una persona orgullosa que se cree superior a los demás. El diablo utiliza a estas personas para su propio provecho y cuando ya no les sirven más, las elimina. Gloria a Dios que con nosotros las cosas son diferentes. Podemos decir junto con el apóstol Pablo que nuestra condición es mucho mejor que la de ellos. Lo mejor que nos puede haber sucedido es haber sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Fuimos hechos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. El nacimiento no puede ser vuelto atrás. Una persona puede decidir quitarse la vida, llegar a suicidarse, pero eso no cambia el hecho de que un día determinado hubo nacido. De la misma manera es en lo espiritual. Todos aquellos que después de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús cometen suicidio espiritual, viviendo una vida perdida en el pecado, no pueden por eso de ninguna manera volver atrás el nuevo nacimiento. No podemos volver atrás la naturaleza que hemos adoptado por el nacimiento, así como no podíamos cambiar las cosas y salirnos por nosotros mismos de la naturaleza pecaminosa cuando todavía no conocíamos a Cristo. Es imposible ahora hacer nada en contra de nuestra naturaleza espiritual santa y pura. Lo máximo que podemos hacer es poner en riesgo nuestra carne. En el momento en que decidimos salirnos de la protección divina para vivir en el pecado, estamos arriesgando nuestra propia vida. Pero somos suficientemente listos como para no cometer esa tontería, ¿verdad? No deseamos irnos de la casa del Padre porque tenemos abundante revelación de su amor y su cuidado. ¿No es maravilloso saber que no es Dios quien reacciona o que tiene que hacer algo para contrarrestar las obras del diablo? Por el contrario, todo lo malo que sucede es la reacción del diablo en cuanto a algo bueno que Dios ha hecho anteriormente. Después que Lucifer pecó, Dios le arrojó fuera de su presencia a la tierra. Lucifer se convirtió en el diablo y destruyó la tierra que Dios había creado. Una cosa que debemos saber es que entre los versículos 1 y 2 del primer capítulo del libro de Génesis transcurre un periodo de tiempo acerca del cual no sabemos mucho. La Biblia nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inmediatamente en el versículo siguiente dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí hay algo que no concuerda porque Dios nunca crea cosas vacías y mucho menos desordenadas. Nosotros como nueva creación en Cristo Jesús no estamos ni desordenados ni vacíos. Por el contrario, estamos llenos de vida, de bendiciones, del Espíritu Santo. Todo lo que Dios crea tiene un propósito y consta de plenitud. Él no crea nada vacío y sin sentido. Todo lo que Dios crea es bello, luminoso y pleno, pero nunca vacío, oscuro y desordenado. ¿Por qué dice esto entonces la Biblia? Entre estos dos primeros versículos transcurre un cierto espacio de tiempo, y es lo que los teólogos denominan como tiempo preadamítico. Este vacío que encontramos entre estos dos versículos fue causado por Lucifer. Él, como querubín esplendoroso, quien se rebeló contra Dios y fue arrojado a la tierra, destruyó la primera creación de Dios.
Fueron dos los jardines del Edén que existieron. El primero de ellos era un jardín mineral. La Biblia nos habla de esto en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28 y los versículos 13 y 14. Leemos: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El diablo no fue creado como tal. Antes de su caída, él era Lucifer, el querubín esplendoroso. Él se convirtió en Satanás después de haber sido expulsado de la presencia de Dios. Y es así como se presenta delante de Adán y Eva en el cuerpo de una serpiente. Pero este ya era el segundo jardín del Edén. Cuando Lucifer, como querubín esplendoroso, se rebeló contra Dios, fue expulsado de su presencia y arrojado a la tierra, convirtiéndose en el diablo. En esa condición destruyó aquel reino mineral creado por Dios, el cual era el primer jardín del Edén. Por esa razón, la tierra se tornó desordenada y vacía. En el original hebreo lo vemos claramente. Allí no dice que la tierra estaba desordenada y vacía, sino que se tornó de esa manera. La traducción correcta sería entonces: la tierra se tornó o se volvió desordenada y vacía. Cuando Lucifer fue arrojado de la presencia de Dios a la tierra, desordenó y devastó todo lo que Dios había creado hasta ese momento. Por esa razón, entonces, el versículo 2 de Génesis capítulo 1 es el comienzo del segundo jardín del Edén. El versículo 1 nos habla del primer jardín del Edén, mientras que el versículo 2 se refiere al segundo jardín del Edén. Aunque te parezca que esto no puede ser así, porque tal vez nunca lo hayas escuchado antes, la mayoría de los teólogos coinciden en afirmar que esto fue así. A mí no me agrada referirme a este espacio de tiempo entre estos dos versículos como si fuese una teoría, pues esto no es una teoría, sino la realidad de lo que sucedió. Naturalmente que no podemos saber cuánto duró este espacio de tiempo, pero sobre la base de los descubrimientos arqueológicos de huesos de animales gigantes, podemos calcular que estos tenían más de 6.000 años. Esto atestigua que entre estos dos versículos existían seres vivientes sobre la tierra, y el libro de Ezequiel nos habla de esto. Cuando Lucifer fue arrojado a la tierra, destruyó la vida existente hasta el momento. Aquí vemos otra vez el mismo principio. Dios hace algo primero y el diablo luego reacciona. De ninguna manera es el diablo quien actúa primero. No es que el diablo destruye, devasta y asola la tierra y luego va Dios de atrás para repararla. No, todo lo contrario. Dios es quien actúa primero y más tarde reacciona el diablo. Dios es el que lleva la delantera. Cuando reconocemos este principio, vemos también el obrar poderoso de Dios. Él es quien actúa primero, quien lleva la delantera. Dios desea darnos tiempos de refrigerio. Él desea fortalecernos y refrescarnos. El plan de Dios es reanimar, fortalecer, estimular y confortar al ser humano. El diablo intenta hacer todo lo contrario: cansarle, quebrantarle, agotarle y finalmente destruirle por completo. Dado a que Dios desea reanimar, fortalecer, estimular y confortar al ser humano, es que en Hechos 3:19 leemos: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que sucedió en Hechos capítulo 2? Todos los que estaban reunidos y esperando en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo.
luego comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el capítulo siguiente nos habla de los tiempos de refrigerio. En Isaías 28, 11 y 12 encontramos la referencia que indica proféticamente hacia la experiencia relatada en Hechos de los Apóstoles. Y allí leemos acerca de los efectos o resultados del hablar en lenguas. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dios es quien actúa primero dando reposo y refrigerio al cansado, y más tarde reacciona el diablo provocándole cansancio y agotamiento. De acuerdo a lo que vemos en su palabra, Dios nos concede el don de lenguas para que encontremos reposo y refrigerio. Cada vez que hablamos en lenguas somos reconfortados, reanimados, vivificados y fortalecidos. Estos son los efectos o resultados del don de lenguas. Hace algunos años atrás, el doctor Carl Peterson, especialista en medicina cerebral, realizó un estudio científico para averiguar si existía alguna relación entre el hablar en lenguas y la actividad cerebral. En nuestra enseñanza anterior habíamos considerado el estudio efectuado por el doctor Newberg y lo que sucede en el lóbulo frontal en el cerebro de una persona que habla en lenguas. Hoy vamos a hablar acerca de otros efectos que la oración en el espíritu produce en nuestro cuerpo, y esto se desprende del estudio realizado por el doctor Peterson en la Universidad Oral Roberts de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Luego de sus investigaciones científicas, el doctor Peterson llegó a la conclusión que la oración en lenguas libera dos sustancias químicas en nuestro cerebro, las cuales fortalecen nuestro sistema inmunológico, aumentando sus defensas en un 35 a 40%. Estas dos sustancias son la endorfina y encefalina. Las endorfinas y encefalinas son neurotransmisores, opioides producidos en el sistema nervioso central como moduladores del dolor, reproducción, temperatura corporal, hambre y funciones reproductivas. Estos opiáceos naturales del organismo pueden ser hasta 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor que se venden en las farmacias. Un neurotransmisor, neuromediador o mensajero químico es una biomolécula que permite la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona, un tipo de célula del sistema nervioso, hacia otra neurona, una célula muscular o una glándula. El cerebro tiene la capacidad de producir analgesia de forma similar a como lo hacen los opiáceos naturales derivados del opio. En determinadas situaciones extremas, por ejemplo, un accidente donde un padre olvida su propio cuerpo herido para salvar a su hijo que necesita ayuda, nuestro cerebro elabora un mecanismo que le permite decidir dónde concentrar su atención. Dicho mecanismo funciona de forma independiente y sin la intervención de nuestra voluntad. La endorfina es producida entre nosotros por el hipotálamo. Como dije anteriormente, esta hormona es activada especialmente en situaciones extremas, como puede ser un accidente. Esto queda demostrado en que ciertas personas que, a pesar de estar gravemente heridas, no sienten el dolor de inmediato. Esto se debe a que, en esos momentos, el cerebro produce una cantidad mayor de endorfina. Sin embargo, la producción cerebral de endorfina tiene lugar también en situaciones o experiencias positivas, por lo que se la suele denominar también la hormona de la felicidad. Seguramente que
que ya has oído hablar de ello, ¿verdad? Tu propio cerebro produce esto. Sin embargo, la producción cerebral de endorfina tiene lugar también en situaciones o experiencias positivas, por lo que se la suele denominar también la hormona de la felicidad. Seguramente que ya has oído hablar de ello, ¿verdad? Tu propio cerebro produce esta hormona de la felicidad. La endorfina influye positivamente en nuestra vida sexual y nuestro estado de ánimo en general. Hay actividades bien conocidas que aumentan los niveles de endorfinas, como puede ser comer chocolate, tomar sol, escuchar música, pintar, pasear al aire libre, contemplar un hermoso paisaje, reír, etc. La disminución en la producción de endorfina puede conducir a depresiones, algunas de ellas tan graves que pueden desencadenar en el suicidio mismo. La práctica de deportes aumenta la producción de esta hormona. La endorfina ejerce también una influencia importante en los procesos vegetativos de nuestro cuerpo, como la regulación de la temperatura corporal o la función intestinal. Cuando esta hormona es liberada en nuestro cuerpo a través de la médula espinal y del torrente sanguíneo, produce efectos positivos en nuestro sistema inmunológico, aumentando considerablemente su potencial. La médula espinal es de vital importancia en nuestro cuerpo porque allí es donde se lleva a cabo la producción de la sangre. Las células producidas por la hormona encefalina son liberadas también por la médula espinal en el torrente sanguíneo. La encefalina interviene en la regulación del dolor atenuando su intensidad. Esta hormona, al igual que la endorfina y la serotonina, es considerada también la hormona de la felicidad. De acuerdo al estudio del Dr. Peterson, el hablar en lenguas activa un proceso en nuestro cerebro que influye positivamente en el incremento de la producción de las llamadas hormonas de la felicidad. Es interesante notar que los efectos positivos de estas moléculas de la felicidad fueron descubiertos por los científicos recién en el año 1975. En ese año, John Hages y sus colaboradores, después de intensas investigaciones sobre la relación de estas hormonas en el cuerpo humano, llegaron a esta conclusión y las denominaron hormonas de la felicidad. Naturalmente que esta no es una denominación medicinal, pero, de todos modos, describe perfectamente el efecto que dichas hormonas producen en nuestro cuerpo. Este descubrimiento tuvo lugar prácticamente hace unos pocos años atrás, mientras que la Biblia nos habla acerca del don de lenguas hace más de 2000 años. Por eso digo que con el don de lenguas siempre estamos adelantados. Los científicos avanzan en sus investigaciones y descubrimientos, pero Dios siempre lleva la delantera y nos mantiene adelantados. Precisamente a causa de los efectos positivos que el don de lenguas produce en nuestro cuerpo, es que el diablo lucha en su contra. Muchísimas de las divisiones dentro del cuerpo de Cristo se deben al tema del Espíritu Santo. Aquellos que, a causa de interpretaciones erróneas, intentan poner de lado en sus doctrinas los dones del Espíritu Santo, están privando al pueblo de Dios del refrigerio y del reposo. Pero gracias a Dios por todos aquellos que reciben la revelación de lo importante que el don de lenguas es para nuestro cuerpo físico. Por medio del don de lenguas estamos siempre adelantados y nunca rezagados. Vamos a considerar ahora el pasaje de Hebreos 4:12, donde encontramos lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La espada más afilada que pueda existir no puede ser tan cortante como la palabra de Dios. ¿Cuál sería hoy en día el arma más filosa y cortante? El rayo láser, lo cual es un haz luminoso emitido por un láser.
que no se dispersa y por eso puede dirigirse a mucha distancia con gran exactitud. Sin embargo, la palabra de Dios es todavía más filosa y cortante. La palabra de Dios es filosa y cortante, pero no para dividir nuestra personalidad, sino que, como sigue diciendo el versículo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, o sea, articulaciones, y los tuétanos, o sea, médula espinal, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si observamos este versículo en el original griego, vamos a encontrar que se refiere concretamente a la división o separación en nuestro cuerpo entre las articulaciones y la médula espinal. Anteriormente habíamos dicho que las llamadas hormonas de la felicidad tienen una influencia directa sobre nuestra médula espinal, que es el lugar en nuestro cuerpo donde se produce la sangre. La médula espinal es de vital importancia para nuestro cuerpo. Este versículo nos dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta la misma médula espinal. La palabra de Dios produce sanidad en la parte más profunda de nuestro cuerpo. La palabra de Dios es viva de tal manera que penetra hasta la misma médula, el lugar donde nuestro cuerpo fabrica la sangre. Todos sabemos que la vida está en la sangre y por lo tanto en la médula. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta el lugar más íntimo de nuestro ser. La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral, la cual les sirve de protección. Es en la médula donde principalmente se lleva a cabo la producción de las células madre, las cuales actúan en la regeneración o reparación de los tejidos del organismo. Célula madre se define como una célula progenitora, autorrenovable, capaz de regenerar uno o más tipos celulares diferenciados. La mayoría de los tejidos de un organismo adulto poseen una población residente de células madre adultas que permiten su renovación periódica o regeneración cuando se produce algún daño tisular. ¿Sabías que la palabra de Dios tiene el poder de llegar hasta nuestra misma sangre? Tengamos esto en cuenta cuando participamos de la Santa Cena y especialmente cuando bebemos la copa que representa la sangre de Cristo. Varias de las enfermedades que atacan nuestro cuerpo tienen su origen precisamente en la sangre, desde la más simple anemia, por ejemplo, como la anemia ferropénica, hasta la más terrible leucemia o cáncer hematológico. Aunque nuestra sangre esté afectada por cualquier tipo de enfermedad, Dios, por medio de su palabra, puede llegar hasta allí y renovarla. La palabra de Dios es tan extremadamente poderosa que tiene la capacidad de llegar hasta la misma médula y por consiguiente influir positivamente la producción sanguínea. En este caso estamos hablando de la palabra de Dios, pero anteriormente nos habíamos referido al don de lenguas, el cual activa las hormonas de la felicidad, que ejercen una influencia positiva sobre la médula espinal. Esta es una maravillosa combinación, ¿verdad? Vamos a considerar el pasaje de Efesios 6, 17 y 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí habla de la palabra como la espada del Espíritu, lo cual es lo mismo que la espada de dos filos del libro de Hebreos. Esta espada es más filosa y cortante que el mejor rayo láser que podamos conocer en la actualidad. Este pasaje sigue diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aun cuando oramos en lenguas, aquellas palabras que decimos actúan como una espada de dos filos, puesto que lo que oramos es también palabra de Dios, ya que no decimos nuestras propias palabras,
sino que hablamos aquello que el Espíritu de Dios pone en nuestra boca. Cuando oramos en lenguas, estamos haciendo lo que dice este versículo, o sea, tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Su palabra es poderosa cuando la proclamamos y penetra hasta lo profundo de nuestro ser cuando la oímos, tanto cuando la proclamamos o cuando oramos en lenguas. Es siempre la misma palabra de Dios. Cuando activamos el don de lenguas, estamos hablando palabra de Dios y no diciendo nuestras propias palabras. Cuando participamos de la cena del Señor, estamos siendo lavados con su sangre. Espiritualmente hablando, ya hemos sido lavados con su sangre. Pero, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto hoy, en cuanto al poder purificador de la palabra de Dios y el don de lenguas, ésta adquiere una nueva dimensión. Si Dios, por medio de su palabra, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta la misma médula espinal, está influenciando positivamente la renovación de nuestra sangre y por consiguiente nuestro cuerpo físico en general. Esto quiere decir que no solo hemos sido lavados espiritualmente de todos nuestros pecados, sino que su influencia positiva se extiende también a nuestro cuerpo físico, a nuestra propia sangre. Para culminar, deseo compartir con vosotros el versículo de Joel 3:21, ya que me agrada mucho la forma concreta y precisa en que allí está formulado. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y el Señor morará en Sión. ¿Qué quieren decir estas palabras del Antiguo Testamento? Precisamente que la palabra de Dios y el don de lenguas actúan como una diálisis espiritual, pues, además de la purificación por medio del perdón de pecados, influyen también en nuestro cuerpo físico, eliminando las sustancias nocivas de nuestra sangre. Dios desea limpiarnos y purificarnos, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Tengamos esto en cuenta cada vez que participemos de la Cena del Señor. El significado y el efecto de la Santa Cena es mucho más profundo de los aparentemente simples elementos que comemos y bebemos. Ellos representan nuestra purificación espiritual y también física. Debido a todo lo que hemos considerado anteriormente, es más que evidente que la Cena del Señor, la cual representa el cuerpo y la sangre de Jesús, produce también un efecto limpiador y purificante en nuestro cuerpo físico. Hay muchos que reciben sanidad al participar de la Cena del Señor. El mismo apóstol Pablo relaciona la Santa Cena con la sanidad. En 1 Corintios 11, él se refiere a aquellos que están enfermos y debilitados y también a aquellos que han partido de este mundo antes de tiempo como consecuencia de haber participado de ella indignamente. Participar indignamente significa hacerlo solo como un ritual sin tener revelación de su verdadero significado y sin entender el poder sanador que ella representa. Algunos ni siquiera participan de ella. La Santa Cena equivale a nuestra sanidad. Me agrada mucho la versión de Hebreos 9:14 en la Nueva Traducción de Ginebra. No existe en español, la cual dice así: la sangre de Cristo, sin embargo, tiene un efecto incomparablemente mayor, porque cuando Cristo mismo, guiado por el Espíritu Eterno de Dios, se ofreció a Dios, ese fue un sacrificio al que no se le atribuyó ningún defecto. Es por eso que su sangre nos limpia hasta el núcleo mismo, hasta la médula, y libera nuestra conciencia del peso de las obras malas que finalmente conducen a la muerte. De modo que ahora es posible para nosotros servir al Dios viviente. Naturalmente que aquí se refiere en primer lugar a la limpieza espiritual, pero también dice que limpia hasta lo más profundo de nuestro ser, tal como lo vimos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no habla solo de la parte espiritual, sino que se refiere concretamente a nuestro cuerpo físico. La sangre de Cristo tiene un efecto incomparablemente mayor al que hemos supuesto hasta ahora, porque nos limpia hasta la misma médula espinal, o parte más profunda e interna de nuestro ser. ¡Aleluya! ¿Necesitas sanidad? La palabra de Dios que acabas de escuchar está penetrando hasta tu misma médula. El don de lenguas que Dios te ha regalado actúa de la misma manera. Por lo tanto, recibe tu sanidad ahora. Amén.